Mis padres dijeron que debía compartir mi auto con mi hermanastra, pero cuando lo chocó y no se hizo responsable, hice algo que nadie vio venir. Soy Juliet, tengo 18 años y hace poco tuve una pelea con mi familia que hizo que todos me vieran como la villana de la historia. Pero, honestamente, ¿realmente lo soy? Ahora mismo, nadie en mi casa me habla, y mi media hermana Madison, de 22 años, se pasea por ahí como si no hubiera hecho nada malo. No sé si estoy exagerando, pero sinceramente creo que me han tratado como basura en mi propia casa, solo porque alguien decidió que tenía derecho a lo que es mío. Para que todo tenga sentido, voy a darles un poco de contexto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Mi madre, Pauline, y mi padre, Lucas, siempre se llevaban como perro y gato. No sé por qué se casaron en primer lugar, pero claramente nunca debieron hacerlo. La relación fue una completa pesadilla y la separación fue un alivio para ambos. Después del divorcio, mi padre se casó con otra mujer, Isabella, que ya tenía una hija, Madison, que en ese momento tenía 6 años. Desde el principio, nunca nos llevamos bien. No era solo porque éramos completamente diferentes en personalidad, sino porque ella era la niña de oro de su madre, y su madre esperaba que mi papá hiciera lo mismo con ella. Para empeorar las cosas, mi madre se mudó a Seattle con su nuevo esposo, mientras yo me quedé con mi padre. No podía simplemente abandonar a mi mamá, así que pasaba los veranos con ella, pero eso significaba que el resto del año estaba atrapada en la misma casa que Madison. Desde que éramos pequeñas, ella tenía esta extraña obsesión con tomar mis cosas. No importaba si eran juguetes, ropa o incluso mis propias amistades. Si yo tenía algo que le gustaba, de alguna manera terminaba siendo suyo. Isabella siempre justificaba su comportamiento con frases como: «Vamos, Juliet, es solo una chaqueta, no seas egoísta. Madison es mayor, así que es natural que tome la iniciativa. ¿Por qué no puedes compartir con tu hermana? Tu papá y yo trabajamos duro para darles una buena vida». Lo peor es que mi padre, que solía ser una persona bastante sensata, poco a poco empezó a ceder a sus manipulaciones. Isabella lloraba, decía que Madison se sentía excluida, y de repente, él me pedía que fuera más comprensiva. Pero la gota que colmó el vaso fue el auto. El verano pasado, mi mamá me regaló un Honda Civic usado por mi cumpleaños número 18. Lo había comprado con su propio dinero y lo puso a mi nombre. No era un auto de lujo ni nada, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía algo que Madison no podía tocar. O al menos, eso creía. Las cosas estuvieron tranquilas al principio. Yo usaba el auto para ir a la escuela, hacer recados o visitar a mis amigos. Madison ni siquiera mostró interés en él, hasta que, un mes después, su propio auto se descompuso. La primera vez que me pidió prestado el auto, le dije que no. No fue una gran escena, solo un simple no: «Lo siento, necesito mi auto». Ella hizo un pequeño puchero, pero no insistió. Pero luego empezó a tomarlo prestado sin siquiera preguntar. La primera vez que lo noté fue un sábado por la mañana. Bajé a la cocina y no vi mis llaves en la mesa donde siempre las dejaba. Fui al garaje y mi auto no estaba. Cuando Madison llegó horas después, actuó como si no hubiera hecho nada malo. «Oh, pensé que no te importaría. Solo fui a hacer unas compras». Le dije que no volviera a hacerlo. Y si hubiera terminado ahí, tal vez podría haberlo superado. Pero no terminó ahí. Pasaron unos días, y nuevamente mi auto desapareció. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez que la confrontaba, su respuesta era la misma: «Oh, relájate, Juliet, no es gran cosa». Cuando hablé con mis padres sobre esto, esperaba que estuvieran de mi lado. Pero en lugar de eso, Isabella dijo algo que me dejó en shock. «No seas tan infantil, Juliet. Compartir es parte de ser una familia». ¿Perdón? Intenté explicarles que el auto era mío, que estaba a mi nombre y que Madison no tenía derecho a tomarlo sin permiso. Pero mi padre solo suspiró y dijo: «Juliet, sé más flexible. No podemos permitirnos comprarle otro auto a Madison ahora mismo, y el tuyo es solo temporalmente una solución». Espera. ¿Qué? En ese momento, mi cabeza explotó. Así que ahora mi auto era de uso familiar solo porque Madison se quedó sin el suyo. Intenté ser razonable. Pero al final, la situación llegó a un punto donde no pude aguantar más. La última vez que Madison tomó mi auto sin permiso, no solo lo usó, lo chocó. Llegué a casa después de la escuela y vi mi auto estacionado con el parachoques delantero destrozado. Corrí hacia la casa y la encontré sentada en el sofá como si nada hubiera pasado. Oh, sí, sobre eso. Un tipo me cerró el paso en el estacionamiento del centro comercial. «Pero no te preocupes, el auto aún funciona». Me quedé allí, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿No me preocupe? Es mi auto. Vas a pagar por la reparación». Madison se encogió de hombros. «Papá lo arreglará». Ahí fue cuando exploté. Sabía que si iba a mi padre, no haría nada. Así que decidí demostrarles a todos quién realmente era el dueño del auto. Esa noche, me encerré en mi habitación y pasé horas dándole vueltas a la situación.
No podía creerlo. Madison había chocado mi auto y ni siquiera se sentía mal por ello. Lo peor de todo es que sabía que mi padre lo iba a dejar pasar. Cuando fui a hablar con él, su respuesta fue exactamente la que temía. Papá, Madison chocó mi auto. Ya lo sé, Juliet. Fue un accidente. No es el fin del mundo. El auto es mío. Está a mi nombre y ella lo tomó sin permiso. Suspiró y se masajeó la sien, como si yo fuera la problemática aquí. Juliet, basta. Eres una adulta ahora. Se madura y entiende que no podemos dejar a Madison sin transporte. No tiene otro auto y necesita moverse. Ahí entendí todo. Para ellos, mi auto no era realmente mío. De alguna manera, lo habían convertido en un vehículo de uso familiar solo porque Madison lo necesitaba. Como si fuera normal apropiarse de algo que otra persona había trabajado para obtener. Ahí mismo tomé una decisión. No iba a discutir con ellos. No iba a intentar razonar con mi padre, porque claramente ya había tomado partido. Yo tenía que resolver esto a mi manera. Así que hice algo que probablemente nadie esperaba de mí. Al día siguiente, en cuanto mi padre se fue al trabajo y Madison aún estaba durmiendo, tomé mis llaves y me fui al mecánico más cercano. Necesito que guarden mi auto por unos días. El mecánico me miró con curiosidad, pero cuando le expliqué la situación, se rió y dijo: no te preocupes, lo mantendremos aquí. No le diremos a nadie que está con nosotros. Cuando volví a casa, Madison estaba furiosa. ¿Dónde está el auto?, preguntó cruzada de brazos. No tengo idea. Respondí con una sonrisa. Y así comenzó mi pequeño juego. Durante los siguientes días, actué como si no tuviera ni idea de dónde estaba mi auto. Mi padre y Madison pensaron que alguien lo había robado, pero cuando llamaron a la policía, no pudieron hacer nada porque el auto estaba legalmente registrado a mi nombre. Fue entonces cuando la historia empezó a cambiar. Al principio, Madison intentó hacerme sentir culpable. No puedes hacer esto, Juliet. ¿Cómo se supone que voy a ir al trabajo? Le di la misma respuesta que ella me había dado antes. No es mi problema. Pero lo que realmente me dejó en shock fue lo que hizo mi padre. Un día, mientras estaba en mi habitación, entró sin siquiera tocar la puerta. Dime dónde está el auto. ¿Por qué? No es tuyo. Eres una niña malcriada, Juliet. ¿Sabes cuánto esfuerzo hicimos para criarte? Eso me dolió. Pero también me enfureció. Oh, ¿en serio? ¿Esfuerzo? ¿Como el esfuerzo que hiciste para darle todo a Madison y tratarme como un cajero automático? Ella es tu hermana. No, no lo es. No somos familia. Su cara se puso roja de la furia. Si sigues con esta actitud, puedes empacar tus cosas y largarte. Ahí fue cuando solté mi bomba. ¿Y a dónde quieres que me vaya? No sé, a casa de tu madre si tanto la prefieres. Y entonces sonreí. ¿Sabes qué? Tal vez haga eso. Porque en ese momento, me di cuenta de algo que no había considerado antes. Yo ya era mayor de edad. No tenía que quedarme aquí. Así que llamé a mi madre. Mamá, ¿puedo mudarme contigo? Esperaba que dudara, pero ni siquiera lo pensó. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Ahí fue cuando todo se volvió interesante. Cuando le dije a mi padre que me iba a vivir con mi madre, su expresión cambió por completo. Por primera vez en años, parecía preocupado. Juliet, no tomes decisiones apresuradas, dijo con voz más baja, como si intentara calmarme. Pero yo ya estaba harta. No es apresurado. Ustedes han hecho de todo para hacerme sentir como una extra en mi propia casa. No necesito esto. Me voy. Madison, que hasta ese momento solo había estado mirando con los brazos cruzados, soltó una risa sarcástica. Dios, qué dramática eres. Si realmente te vas, entonces deja las llaves del auto. Giré lentamente hacia ella. ¿Qué dijiste? Se encogió de hombros con la misma actitud arrogante de siempre. Digo, si te vas, no necesitas el auto. Mi auto. Ese fue el momento en que entendí por qué me había estado tratando así. Para ella, yo no era más que un estorbo en el camino de lo que realmente quería, mi coche. Le di una sonrisa fría. Oh, Madison, ¿sabes qué? Tienes razón. No lo voy a necesitar, aquí. Saqué mi teléfono y llamé al mecánico. Sí, vengo a recogerlo en una hora. Mi padre y Madison se quedaron en silencio. Entonces, él dijo: Juliet, no seas infantil. Déjale el auto a Madison. Nosotros lo arreglaremos. Me reí, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Arreglarlo con qué dinero? Porque el seguro está a mi nombre, y adivinen qué, no voy a pagarlo. Madison me miró con odio. No puedes hacer esto. Puedo y lo haré. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y comencé a empacar. Solo llevé lo esencial, ropa, mi laptop, algunas cosas personales. No iba a darles el gusto de hacerme sentir como si estuviera escapando con lo que me correspondía por derecho. Justo antes de salir de la casa, le envié un mensaje a mi madre para decirle que ya estaba en camino. Cuando pasé por la sala, mi padre tenía los brazos cruzados y Madison me miraba como si yo fuera la peor persona del mundo. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó él con voz severa. Tú fuiste quien me dijo que me fuera, ¿recuerdas?
Su mandíbula se tensó, pero no respondió. Y así, con una última mirada, salí de esa casa. Cuando llegué al mecánico, recogí mi auto y conduje directamente hasta el aeropuerto. No iba a perder más tiempo. Compré un boleto de última hora y en cuestión de horas estaba aterrizando en Seattle. Mi madre me recibió con los brazos abiertos. Hiciste lo correcto, cariño. ¿De verdad? Porque siento que acabo de empezar una guerra. Suspiró y me abrazó más fuerte. A veces, alejarse es la única opción. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad y ansiedad. Tranquilidad, porque ya no tenía que lidiar con Madison y sus locuras. Ansiedad, porque mi padre no me llamó ni una sola vez. Hasta que, una semana después, finalmente sonó mi teléfono. Era él. Cuando colgué el teléfono después de hablar con mi padre, me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. ¿De verdad había intentado hacerme sentir culpable después de todo lo que había sucedido? Me acomodé en la cama y dejé escapar un suspiro. Sabía que esta historia aún no había terminado. Mi padre no era de los que aceptaban perder el control fácilmente. Y Madison, bueno, si algo había aprendido en estos años era que ella no aceptaba perder. No pasaron ni 30 minutos antes de que mi teléfono volviera a sonar. Era Madison. Sonreí con burla y rechacé la llamada. No tenía absolutamente nada que decirle. Pero ella no se rindió fácilmente. Apenas colgué, mi teléfono vibró con un mensaje tras otro. Juliet, no seas infantil. Podemos hablar como adultas. ¿De verdad vas a dejar que esta tontería arruine nuestra relación? Nuestra relación. Me reí en voz baja. ¿Desde cuándo teníamos una? Apagué el teléfono y lo lancé sobre la cama. No iba a seguir dándole espacio en mi cabeza. Pero aunque intenté no pensar en ello, mi mente no dejaba de recordar todos los años que pasé cediendo, dejando que se saliera con la suya solo para evitar problemas. Desde que éramos niñas, siempre había sido ella quien tenía prioridad. Si yo quería un juguete, Madison también lo quería. Si tenía una nueva chaqueta, Madison encontraba la forma de heredarla. Si hacía nuevos amigos, Madison se aseguraba de insertarse en el grupo. Y cuando nos volvimos mayores, la historia no cambió. La única diferencia era que ahora se apropiaba de cosas más grandes. Primero, mis padres. Luego, mi espacio personal. Finalmente, mi auto. Hasta que yo dije basta. Después de un rato, volví a encender el teléfono. Tenía más mensajes, pero uno en particular llamó mi atención. Era de mi padre. Juliet, por favor, contesta. No quiero que terminemos así. Lo miré durante unos segundos antes de responder con un simple. ¿Para qué me llamaste realmente? La respuesta no tardó en llegar. Quiero arreglar esto, suspiré. Si realmente quería arreglar las cosas, no le habría tomado tantos años darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero por curiosidad, le respondí. ¿Y qué significa exactamente, arreglarlo? Hubo una pausa antes de que su mensaje apareciera en la pantalla. Hablemos en persona. ¿Puedes venir a casa? No. Esa fue mi primera respuesta mental. Pero, por alguna razón, dudé. ¿Qué pasaría si iba? ¿Intentaría manipularme para que regresara? ¿Me harían sentir como la mala de la historia otra vez? O peor aún, ¿intentarían quitarme el auto de alguna forma? No iba a caer en su juego. Así que escribí la única respuesta que tenía sentido para mí en ese momento. Si realmente quieres hablar, podemos hacerlo en un lugar neutral. Pero no voy a poner un pie en esa casa otra vez. Esta vez, tardó más en responder. Cuando finalmente lo hizo, el mensaje fue breve. Está bien. Dime cuándo y dónde. Acordamos vernos en un café en el centro al día siguiente. Por primera vez en semanas, sentí que tenía la ventaja. Esta vez, iba a ser mi turno de poner las reglas. Al día siguiente, llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa cerca de la ventana y esperé. Mi padre llegó exactamente a la hora. Se veía agotado, con las ojeras marcadas y la expresión más seria de lo normal. No nos saludamos con un abrazo ni nada. Había demasiada distancia entre nosotros ahora. Se sentó frente a mí y suspiró. Gracias por venir. No respondí. Solo crucé los brazos y esperé a que hablara. Sé que estás molesta. Solté una risa sarcástica. ¿Molesta? No, papá. Molesta es lo que sientes cuando alguien te pisa el pie en el metro. Lo que yo siento es algo mucho más profundo. Me miró fijamente, como si intentara medir mis palabras. Luego asintió lentamente. Tienes razón. Te fallé. Ese reconocimiento me tomó por sorpresa. No debía haber permitido que Madison se comportara como lo hizo. Y mucho menos debía haber actuado como si fueras tú la que tenía que ceder siempre. Esperé. Sabía que había un pero en algún lugar de todo esto. Y no tardó en llegar. Pero tienes que entender que yo solo intentaba mantener a la familia unida. Ahí estaba. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Mantener la familia unida? ¿O simplemente hacer tu vida más fácil al complacer a Madison? Mi padre abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Sabía que tenía razón. ¿Por qué decidiste llamarme ahora?
Pregunté después de un momento. Dudó. ¿Por qué? Madison se fue. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Se mudó. Se peleó con Isabella hace unas semanas y empacó sus cosas. No sé exactamente dónde está ahora, pero sé que ya no está en casa. Me quedé en silencio, procesando la información. Madison se había ido. Por un lado, una parte de mí se sintió aliviada. Ya no podía seguir manipulando a todos en esa casa. Pero por otro, también me pregunté si realmente había valido la pena. Mi padre continuó hablando. Isabella también se ha distanciado de mí. Dice que debería haberle puesto límites a Madison hace años. Y probablemente tenga razón. Lo miré sin decir nada. Cuando tú te fuiste, todo en la casa se derrumbó. Hizo una pausa y luego me miró a los ojos. Perdí a mi hija. Y no quiero perderla para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, mi padre parecía genuinamente arrepentido. Pero el problema era que, ya era demasiado tarde. Bajé la mirada y jugué con la taza de café entre mis manos. Papá, yo ya no soy parte de esa casa. Vi como sus hombros caían ligeramente, como si hubiera sabido que diría eso, pero igual le doliera escucharlo. No digo que no podamos arreglar las cosas, pero no va a ser como antes. Asintió lentamente. ¿Podemos al menos intentarlo? Suspiré. Era difícil no querer darle una oportunidad. Pero esta vez, las reglas las ponía yo. Podemos intentarlo. Pero si en algún momento siento que vuelves a justificar las cosas que hizo Madison, me alejaré de nuevo. Mi padre pareció tomarlo en serio. Está bien. Nos quedamos en silencio por un momento más, y por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos empezar de nuevo. Pero esta vez, lo haría en mis propios términos. Después de aquella conversación en el café con mi padre, pasé el resto del día sintiéndome extraña. No porque me sintiera mal, sino porque por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control. No había regresado suplicando su aprobación. No había intentado convencerlo de nada. Él fue quien me buscó, no al revés. Pero aunque sus palabras parecían sinceras, no podía olvidar todo lo que había pasado. No podía simplemente borrar años de desigualdad y favoritismo solo porque ahora él se había dado cuenta de que Madison no era la hija perfecta que siempre pensó que era. Durante los siguientes días, mi padre siguió enviándome mensajes, de vez en cuando. No insistía en que volviera, pero claramente intentaba reconstruir la relación. Al principio, no estaba segura de cómo responder. Parte de mí todavía estaba enojada. Pero otra parte, otra parte quería creerle. Mi madre me dio su opinión cuando le conté lo que estaba pasando. Tienes todo el derecho de no perdonarlo de inmediato, pero también tienes derecho a darle otra oportunidad si es lo que realmente quiere. Y creo que eso era lo que más me confundía. ¿Quería intentarlo? Las semanas pasaron y mi vida siguió adelante en Seattle. La universidad iba bien, mi trabajo en la cafetería era estable, y por primera vez, me sentía libre de toda la toxicidad de mi pasado. Hasta que una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero cuando abrí el mensaje, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Madison. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. ¿Hablar? ¿Después de todo lo que había hecho? Decidí no responder de inmediato. En su lugar, llamé a mi padre. ¿Sabes algo de Madison? Me llamó hace unos días. No me dijo mucho, solo que se había mudado a un pequeño apartamento y que estaba buscando trabajo. ¿Y por qué cree que yo quiero hablar con ella? No lo sé, Juliet. Pero si me preguntas, creo que finalmente está enfrentando la realidad sin alguien que la cubra. Suspiré. Eso no era problema mío. Pero aún así, algo dentro de mí me decía que tal vez, solo tal vez, esta era mi oportunidad de decirle todo lo que había guardado por años. Así que después de mucho pensarlo, respondí el mensaje. Nos vemos en el café donde hablé con papá. Mañana a las 4. No recibió respuesta, pero al día siguiente, fui de todos modos. Y para mi sorpresa, Madison estaba ahí. Cuando entré al café, ella ya estaba sentada en una mesa, mirando su teléfono. Me tomó unos segundos reconocerla. Se veía diferente. No tenía esa actitud arrogante que siempre la había caracterizado. No tenía la misma ropa cara ni el aire de superioridad. Parecía una persona común y corriente. Cuando me vio, se enderezó en su asiento, como si no supiera qué decir. Caminé hacia la mesa y me senté frente a ella. No la saludé. Solo esperé. Después de un largo silencio, fue ella quien habló primero. Gracias por venir. No respondí. Solo la observé. Madison desvió la mirada, incómoda. Supongo que no sabes qué decirme. Solté finalmente. Ella se mordió el labio y suspiró. No sé por dónde empezar. Podrías empezar con un lo siento. Madison levantó la mirada y por un momento, pensé que se pondría a la defensiva. Pero en vez de eso, asintió lentamente. Tienes razón. Hubo otro largo silencio. Lo siento, Juliet. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Pero no iba a hacer esto fácil. ¿Por qué? Ella frunció el ceño, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. ¿Por qué qué? ¿Por qué te disculpas?
Madison bajó la mirada y respiró hondo antes de responder. Porque me porté como una basura contigo. Otra sorpresa. Porque siempre creí que podía tomar lo que quisiera sin consecuencia. Porque usé a papá y a Isabella para justificar mi comportamiento. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Porque me acostumbré tanto a que todo me lo dieran, que nunca aprendí a enfrentar la vida por mi cuenta. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Y ahora que no tienes a nadie que te proteja, te das cuenta de que el mundo no funciona así. Asintió lentamente. Nunca me di cuenta de cuánto dependía de los demás hasta que me quedé sola. Me recargué en la silla y crucé los brazos. ¿Entonces por qué querías hablar conmigo? Madison se encogió de hombros. Porque, sé que lo arruiné. No espero que me perdones, pero quería que lo supieras. Miré sus ojos. Por primera vez en mi vida, Madison parecía sincera. Pero la sinceridad no borra el daño. Tomé un sorbo de mi café y la observé. ¿Y qué esperas de mí ahora? Madison negó con la cabeza. Nada. Solo quería enfrentarme a ti y admitir que fui una persona horrible. Suspiré. No sé si te puedo perdonar, Madison. No todavía. Ella asintió con tristeza. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio unos minutos, y por primera vez, no sentí odio hacia ella. Espero que te vaya bien, dije finalmente, sin mucho sentimiento. Madison sonrió con tristeza. Tú también, Juliet. Nos levantamos al mismo tiempo y salimos del café sin mirar atrás. No nos abrazamos, ni nos dimos la mano. Solo nos fuimos cada una por su lado. Y en ese momento, entendí que este era el verdadero final de nuestra historia. Porque al final del día, no todas las relaciones pueden ser reparadas. Y está bien.